el negativo. Y de acuerdo a este número de Reynolds y su fórmula general, vamos a determinar a cuál velocidad está asociada este valor de Reynolds. Entonces, lo único que nos faltó fue sustituir los datos. Necesitamos el dato de la viscosidad del fluido, la densidad del aire y el único dato que tiene que ver con es el, ¿sí? Vamos a hacer esta sustitución para determinar la velocidad mínima de fluidización. Entonces, ¿les parece si mejor lo hago en otra diapositiva? Porque aquí va a quedar muy amontonado. Ahorita les vuelvo a compartir pantalla. Bien, entonces tenemos que la velocidad mínima de fluidización va a ser igual a el número de Reynolds multiplicado por la viscosidad dividido entre el diámetro de partícula y su densidad del fluido. Entonces, estas dos propiedades son del fluido. Entonces, tenemos que el número de Reynolds es 0.077. La viscosidad es 1.845. El diámetro de partícula es 0.12 milímetros y la densidad 2.374. Entonces, 0.12 por 10 a la menos 3 metros y 2.37. Y se me olvidó el otro valor. Creo que era 37,4. 4. Bien, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, con estos datos, ¿qué velocidad mínima de fluidización es requerida? Yo tengo que me da de 0.0055030. 005030 metros por segundo. No Bien, sé los demás. ¿más también les da algo similar? Sí. Sí, me da lo Ok, mismo. vamos a comparar este resultado que fue mediante la ecuación donde el cambio de la presión es cero. Ahora lo vamos a comparar con esta otra ecuación. En esta otra ecuación, esta ecuación se usa típicamente cuando no tenemos información acerca de la fracción de vacío, de los valores de épsilon. Sí, el inciso D es acerca de esta ecuación, donde se supone que si no tenemos el valor de la fracción de vacío mínima de fluidización, ni la información acerca de la eh, del factor de forma de las partículas, podemos utilizar directamente esta ecuación del número de Reynolds. Otra vez aquí determinamos el número de Reynolds y regresamos a la ecuación esta de aquí. Entonces, aquí el número de Reynolds va a ser igual a
33.7 profe al cuadrado. Hola, al parecer se me fue mi internet. Ahorita estoy con datos desde mi celular. Entonces esperemos que regrese pronto mi internet. Y mientras ustedes pueden, no sé si todavía ven bueno, no, creo que ya no ven la presentación, pero tienen la fórmula. ¿Me confirman? Sí, profe, no se ve, pero tenemos la fórmula. Ok. Entonces, pues ahí nada más había que hacer la sustitución. Comparan el número de Reynolds que obtengan y luego sustituyen en la ecuación del número de Reynolds para determinar la velocidad de mínima fluidización. ¿Sí? A mí me daba, profe, de el Reynolds, me daba de 0.007132. Perdón, 0.71, con 0 nada más. Igual me comentan qué valores obtienen. Que no pueda yo ahí escribirlos para todos, pero me comentan qué valor obtienen de número de Reynolds y de velocidad mínima de fluidización. Yo tengo de Reynolds 0.07132 y de velocidad 0.0046. Pero, ok. Lo voy a apuntar en el chat si quiere. Eh, Nuestros datos están muy cercanos uno de otro, uno mediante el análisis de la ecuación donde el cambio de la presión es cero y donde obtuvimos de manera de la ecuación cuadrática el número de Reynolds y ahora este nuevo análisis que es una fórmula más directa para encontrar el número de Reynolds. Entonces ahí hay una ligera diferencia, creo que era un valor de 0.0051 y el otro es de 0.0046.
Bien. Bueno, vamos a ver hasta cuánto me duran mis datos. ¿Qué les iba a comentar ahora? Ok, ahora creo que no les voy a poder pasar esta ecuación. Faltan dos fórmulas que hay que utilizar. Una que tiene que ver con la velocidad mínima de burbujeo, que es cuando aumentamos la velocidad y se generan cúmulos del fluido que va pasando a través del sólido. Entonces, se van generando burbujas. Entonces, esa ecuación ahorita se las paso. Y hay otro fenómeno que se puede presentar en un lecho fluidizado. Imagínense ustedes que tienen un lecho fijo en una columna y después aumentan la, la velocidad del fluido que va pasando desde abajo hacia arriba. Entonces, en un primer caso, vamos a generar o vamos a pasar por la velocidad mínima de fluidización, que lo que va a permitir es que las partículas sólidas se suspendan en el fluido, en esa columna, y se comporten con propiedades similares a las de un fluido, ¿sí? Esa es la primera condición para llegar a la velocidad mínima de fluidización. Ahora, por otra parte, si aumentamos más la velocidad, vamos a llegar a un punto en que vamos a generar cúmulos del fluido pasando a través de las partículas sólidas. Entonces, a esa velocidad, pues le llamamos velocidad mínima de burbujeo. Pero existe otro caso extremo. ¿Qué se imaginan que pase si yo aumento a una mucho mayor velocidad la velocidad mínima de fluidización? Por ejemplo, si ahorita nos salió una velocidad mínima de 0.005, que yo esta velocidad la aumente, no sé, eh, a un valor de 100 metros por segundo. ¿Qué creen que pase dentro de la columna o dentro de un reactor de lecho fluidizado? Que se lleguen a disolver las partículas, quizás. Que se lleguen a disolver, pues no tal cual que se Bueno, disuelvan. ajá. Podría tener efectos de fuerzas de arrastre, eso sí. Quizás a eso te refieras en cuanto a que se puedan llegar a efectos de rozamiento y que se puedan disminuir o la fuerza de arrastre sea la fuerza de arrastre necesaria para poder romper o eh, que tenga una suficiente fricción sobre la partícula sólida y que la vaya disminuyendo. A lo mejor a eso te referías. Puede ser ese el caso, pero si no llegamos a esas condiciones de fuerzas de arrastre, pero yo lo que estoy haciendo es elevar demasiado la velocidad del flujo a través de la columna o del lecho fluidizado, ¿qué creen que pase? Aparte de eso. Creo que ya regresó mi internet. Entonces ahorita les comparto la pantalla. Ok, ahí están ustedes viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ok, nada más para dejar marcado aquí. Bueno, ustedes ya lo tienen, pero completo yo lo que faltaba. El diámetro de partícula era 0.12 por 10 a la menos 3 al cubo. La densidad era 2.30 y qué. 37.4.
37,4 kilogramos sobre metro cúbico. Mientras ustedes piensen en el otro que les comenté. La densidad de la partícula son 1000. La densidad era 1,845. Y entonces aquí obtuvieron un número de Reynolds. ¿De cuánto me comentan? Yo tuve de 0.07132. Y la velocidad mínima de fluidización, 0,0046. Sí, 4619. Bueno, 46.2 para cerrar. Ujú, metros por segundo. Ok, entonces ahora sí pasamos a lo que les comentaba. La fórmula que les mencionaba yo acerca de la velocidad mínima de burbujeo es la siguiente. Ok, entonces vamos a aplicar esta fórmula para determinar cuál sería la velocidad mínima de burbujeo de nuestro ejercicio que estamos resolviendo. Esto ya es adicional, ya no lo pide el problema, pero para aplicarla. No, aquí es la densidad del fluido. Dos punto 37,4 elevado a la menos 0,1. Ok, a ver, apenas estoy viendo el chat, una disculpa. Peani comenta que la longitud del lecho aumenta con una velocidad mínima de burbujeo grande. Sí, aumenta con la velocidad mínima de burbujeo. Sí aumenta la longitud del lecho. Hay una ligera diferencia entre manejarlo con la mínima fluidización o llevarlo hasta esta velocidad de burbujeo.
hay un margen en el cual nosotros aumentamos la velocidad y podemos llegar a esta velocidad mínima de burbujeo. Pasamos de la velocidad de 0.046 o 0.05 metros por segundo y llegamos a esta velocidad. No sé si ya tengan el dato de esta velocidad. A mí me da de 0.01284. 0.01284. Bien. Entonces ya tenemos que la velocidad mínima de fluidización en números cerrados, para verlo de manera simple, sería 0.05 y luego si la aumentamos, llegamos a la velocidad mínima de burbujeo. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo aumento mucho más esta velocidad? Cualquiera de las dos. Imagínense que ustedes tienen una columna, la tienen, bueno, voy a tratar de hacer el dibujito, no sé si me voy a quedar bien. Tienen una columna donde tienen una cantidad de sólidos, primero, de manera fija, y después van aumentando la velocidad del fluido que pasa a través de estas partículas sólidas. Entonces, llegan hasta esta velocidad y van a tener un aumento en la altura. Y van a tener una distribución con mayor fracción de espacios vacíos entre cada partícula y otra. Después pasamos a esta otra región donde hay una ligera variación en cuanto a la altura y se empiezan a formar cúmulos del fluido que va pasando a través de las partículas sólidas. Son regiones donde tenemos gran cantidad del fluido y salen en la parte superior, el burbujeo. Pero si yo aumento esta velocidad mucho más, ¿qué creen que pase con la columna? ¿Será idóneo manejarla con una velocidad más alta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que pase con esas partículas sólidas dentro de esa columna? ¿Alguna idea? Pueden comentar lo que se les venga a la mente. Se desborda la columna. Mm, se desborda la columna. Ah, por lo general, cuando se tiene la presencia de unas partículas sólidas, ya sea en un reactor o en una columna de filtración, o en cualquier otro dispositivo que tenga esta forma cilíndrica, les digo, puede ser un reactor, en la parte de aquí se ponen unas rejillas que no permiten que los sólidos se vengan hacia acá, hacia la parte de donde está el fluido entrando, y acá también se ponen otras rejillas para que las partículas sólidas no se vayan junto con la corriente del fluido, que puede ser líquido o algún gas. Entonces, acá en la parte de arriba está aislado para que no se tenga una pérdida de partículas sólidas. Entonces, a lo mejor te referías a desbordar como a que se salieran.
Tiene que ver con lo que mencionas. No hay tal cual que se desborden, porque tienen estas rejillas de seguridad en las cuales pues permiten tener el material sólido dentro de ese espacio y y no tener pérdidas de masa, pero sí tiene que ver con lo que dices, con desbordar la columna. Si no se desborda, ¿qué fenómeno se dará? Participen o no me escuchan. Capaz que luego también ya se me fue el internet y yo ni en cuenta. Están pensando, ok. Cuando se llena de más un vaso con agua y se crea como un meñisco de... A ver, otra vez, ¿me repites? no se crea como ese fenómeno de tensión superficial, si no se Tensión desborda. superficial. Una tensión superficial. No, tal cual no es una tensión superficial, pero sí es una fuerza de atracción. Y ahí su compañera Vanessa comentó algo, se sedimentan. Resulta que si aumentamos demasiado la velocidad del fluido, vamos a llegar a un punto en que estemos levantando o acarreando con esa velocidad las partículas sólidas dentro de aquí y las llevemos hasta esta parte y las estemos acumulando en esta zona donde se encuentra la rejilla. Entonces se van a empezar a acumular. Va a ser el efecto contrario que era el que nosotros queríamos. Lo que queremos es que se fluidicen y que tengamos una dispersión de esas partículas sólidas dentro de ese espacio. Pero si aumentamos demasiado la velocidad, se pueden sedimentar, lo que quiere decir que se pueden acumular en la parte de abajo o tener acumulación en la parte de arriba por el arrastre. Entonces vamos a tener una columna que lleva un fluido a alta velocidad, pero ya pasamos de tener condiciones de fluidización a tener condiciones casi de lecho fijo, en el cual las partículas sólidas estén todas acumuladas, sedimentadas. Entonces, hay una relación que es la velocidad terminal de sedimentación, es esta velocidad con respecto a la velocidad mínima de fluidización. Y esta relación, por lo general, tiene un valor de 90. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar cuál es la velocidad de terminación para que se lleve a cabo una sedimentación dentro de la columna, tendríamos que multiplicar 90 por la velocidad mínima de fluidización. Entonces sería 90 por 0.05 metros por segundo. Es 90 veces la velocidad de la mínima fluidización. Si llegamos a estas condiciones, vamos a empezar a acumular las partículas sólidas y eso es un efecto contrario a lo que principalmente se quiere en un lecho fluidizado. ¿Sí? Recuerden que ¿para qué queremos? ¿Qué ventajas tendrá el poder manejar, no sé, a lo mejor un reactor con un catalizador que esté en lecho fijo y otro en lecho fluidizado? ¿Cuáles creen que sean las ventajas? Yo pienso que, por ejemplo, en un lecho fluido, al estar en contacto las partículas con el catalizador, a lo mejor se lleva a cabo más rápido la reacción, ¿no? En lecho fluidizado tenemos El una movimiento interacción y eso. mayor entre el sólido con el fluido, que el fluido por lo que representamos en un reactor serían los reactivos, y entonces tienen que llegar a la superficie que estaría fluidizada, estaría repartida homogéneamente dentro de la columna o del reactor y permitiría una mayor velocidad de reacción. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas tiene que ver con que esta homogenización
permite distribuir mejor el espacio, el área superficial que tiene cada partícula, y lo mismo da un mejor resultado. Hay condiciones en las cuales no siempre es deseable trabajar un reactor en lecho fluidizado. En algunas reacciones que pueden ser quizás que no interese tanto la velocidad de reacción, sino que tengamos un tiempo, eh, que demos un mayor tiempo de contacto entre los reactivos y el catalizador, se podría manejar un lecho fijo. Entonces, dependiendo del tipo de reacción, pues hay que ver qué, qué condiciones del catalizador, en este caso, un ejemplo, estarían más idóneas, como lecho fluidizado o como lecho fijo. Por otra parte, en el lecho fluidizado, por ejemplo, si son reacciones donde tenemos reacciones exotérmicas, podríamos tener generación de calor, y entonces esa generación de calor se distribuiría otra vez de manera homogénea a través de la columna. Mientras que si nosotros llevamos a cabo una reacción en un lecho fijo y es una reacción exotérmica, generamos puntos de calor en ciertas zonas y por lo tanto podemos generar algún desgaste en el reactor mismo o en las partículas sólidas que están en ese punto de calor. Entonces, en el lecho fijo, si nosotros trabajamos una reacción catalítica con el lecho fijo y es exotérmica la reacción, podemos generar puntos de calor que lleven a cabo problemas en el material del reactor o en el mismo desgaste de las partículas sólidas, mientras que en un lecho fluidizado tenemos una mayor dispersión del calor que se está generando por la reacción en el espacio que tiene disponible dentro del lecho o la columna. Una de las reacciones, por ejemplo, que yo recuerdo que manejé es la generación de partículas metálicas en una superficie, y esto se hace a partir de la reacción de reducción de cualquier óxido de algún metal, y se hace pasar hidrógeno por un lecho fijo. Entonces, aquí se tendrían el óxido metálico, pasa hidrógeno por el reactor, el espacio que tengamos para la reacción, y este tipo de reacciones requieren alta temperatura y algunas de ellas son exotérmicas. Entonces, recuerdo muy bien que hubo un compañero de ahí del laboratorio que llenó el reactor. El reactor era un reactor pequeñito, pero lo llenó con una mayor cantidad de partículas sólidas. Entonces quería aprovechar el tiempo y poner una mayor cantidad de catalizador y generar partículas sólidas en su catalizador a través del reactor. Pero al ser un reactor de lecho fijo, genera puntos de calor y entonces se quebró ese reactor, que es un reactor de cuarzo. Entonces puede llegar a pasar a condiciones de laboratorio en síntesis de materiales que estos puntos de calor en lechos fijos pues nos generen problemas de rompimiento del mismo material con el que estamos trabajando. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario acerca de esto. Les voy a hacer llegar por el chat. No sé si estén todos, pero bueno, si no, al ratito yo subo el archivo a la plataforma. Les voy a hacer llegar una tarea. Quizás a esta tarea le agreguemos uno que otro problema más, pero ya sería como el inicio de su última tarea de esta materia. No sé si tengan algún comentario. Yo tengo una duda, profe. Sí. A la velocidad le puso terminación, a la BT, ¿sí, verdad? Ajá. O también se le puede llamar como velocidad máxima permisible, Sí, que también la conocí así. Ok. sí, también le pueden llamar así, dependiendo del tipo de libro o del autor. Déjenles comparto el archivo PDF. El primer problema tiene que ver con
flujo compresible, y después aparecen 4 problemas muy similares a los que hicimos aquí, de interacciones de sólido con fluido. Les voy a pedir que los vayan resolviendo, y el día jueves, si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos empezar por ahí. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, Este tema, ¿en qué libro se está basando? en el libro de... creo que sí aparece al final de aquí. En este libro, en el Levespiel. Flujo Ok. de fluidos e intercambio de calor. O pueden también buscar en el... Es que tomo de varios, pero principalmente de este, del MAKID, de operaciones unitarias, y del Jankoplis, de procesos de separación y operaciones unitarias. ¿Qué capítulo es, profe, del Janko, please? Es el capítulo 3. De ahí, Sale. de ahí salieron los problemas, y de ahí mismo salieron estos problemas de tarea. En el libro del Jankoplis, creo que no les puse aquí la respuesta, pero en el libro de Jankoplis pueden encontrar la respuesta de los problemas. Esos problemas que están ahí al final van a ser muy parecidos a los que tendrán en el examen. Entonces, para que les pongan atención. Bien, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. ¿No? Al siguiente tema, que tiene que ver con las propiedades de los sólidos. Y creo que, Vianney, ¿tú qué tema tenías? Densidad aparente. Densidad aparente. Ok, si gustas, empezamos contigo. ¿Quién más tenía un tema para presentar el día de hoy? Yo, profe. Alfredo, ¿tú qué tema tenías? Transporte de sólidos. Transporte de sólidos. Ok, Sí, tipos de transporte de sólidos. Yo bien. también, profe. ¿Tu tema, José Antonio? Porosidad. Ok, entonces sería Vianney, después José Antonio. ¿Alguien más Yo, profe. que Yo, tuviera? Ángel y Paola, ¿me comentan qué temas tenían? Yo fue área superficial específica. Ok, y Ana Paola, tamizado. tamizado. Ok, entonces va a ser Vianney, José Antonio, Ángel, después Paola y Alfredo. No sé si alguien más tenía algún tema para Yo tengo presentar. también. ¿Me comentas cuál es tu tema? Sí, es reducción de tamaño de partículas. Ok. Alfredo, seguirías de Ana Paola. Alfredo es vamos a dejarlo hasta el final. No, Ok, había está otro bien, profe. tema. Había otro tema que era el de agitación. ¿Quién lo tenía? A mí me tocó, profe. ¿Carlos? Yo, sí, Ok, tipo de agitadores. ok, entonces vas después de Alfredo. Bien, entonces con eso continuaríamos en esta sesión. Voy a compartir tantito mi pantalla, profe. Sí, claro que sí. Sí, todavía hay algunos temas que voy a dar para exposición. No se preocupen. Ya se ve. ¿Está cargando? Ahí ya se ve. Bueno, nada más hice así de manera muy general algo acerca de la densidad aparente. Esta es una propiedad que se encuentra en polvos, gránulos y algunos otros sólidos que pueden ser
componentes minerales, sustancias químicas o incluso en ingredientes farmacéuticos. En general, pues cualquier material que sea corpuscular o particulado. La densidad aparente se define como la masa de las partículas entre su volumen total que ocupan. Y pues como sabemos están en unidades de kilogramo por metro cúbico, gramo por centímetro cúbico y pues sus equivalentes. Esta propiedad es muy útil cuando se trata de materiales como el suelo, es decir, que son heterogéneos y porosos, ya que nos ayuda a conocer su capacidad de drenaje y de aireación. En el caso de tener alguna o de querer conocer la densidad aparente de, por ejemplo, del suelo, se definiría como la masa del sólido seco entre su volumen sin compactar, que esto a su vez es igual a la masa del sólido seco entre el volumen sólido más el volumen de los poros del suelo. Otro punto es que entre más fino sea el material, pues su densidad aparente es menor y pues entre menos fino sea, la densidad aparente aumenta. También tenemos que si en estos espacios hay aire, pues la manera de definir la densidad aparente cambiaría un poco porque pues ahora sería la masa de las partículas más la masa del aire entre el volumen de las partículas más el volumen del aire. Y pues ya, es todo lo que iba a exponer. Muy bien. En el espacio de campus virtual, en la plataforma, no sé si identificaron el espacio donde pueden subir su presentación. No he checado si alguien ya la subió, pero la suben, por favor. Y yo después la voy a volver a subir todo el grupo de exposiciones para que no pierdan las fórmulas que aparecen en las diferentes exposiciones. Tomando en cuenta por ahora esta de la densidad aparente, es importante tenerla en cuenta. Es una ecuación sencilla, pero que no se les pase a anotarla por si aparecen algún problema de su actividad o aparece algún problema en el examen. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario acerca de lo que nos comentó Vianey. Si no, pues te agradecemos, Vianey. Muchas gracias. Ok, entonces, ¿quién quedamos que seguía? Ya, yo, profe, Antonio. pero ahorita estoy en el celular Ujú. porque mi computadora no está agarrando y pues no tengo la presentación, pero igual si gusta se lo puedo ir platicando y al ratito le subo la presentación. También Mm, algo te largo. escucho. Te escucho. Sí, bueno, pues, el tema de porosidad pues no es algo grande. Esta pues surge de como consecuencia de la textura y la estructura del suelo o de los sólidos que estamos hablando, por ejemplo, ahorita. Pues de consecuencia de esto pues tenemos la porosidad y pues esta es como un sistema de espacios vacíos o también llamados poros, también por porosidad, en la cual pues tenemos por ejemplo en esa tenemos las partículas sólidas, tenemos también por ejemplo entre los espacios huecos tenemos un gas o aire o agua molecular y pues en la parte de debajo pues tenemos el suelo saturado, es decir, el suelo con los espacios llenos de agua. Los dos poros se distinguen en dos tipos, que son los macroscópicos y los microscópicos. Eh, Estos son los primeros, los macroscópicos, pues son de notables dimensiones, es decir, son un poquito más grandes y pues generalmente están llenos de aire y en efecto el agua los puede atravesar rápidamente por efecto de la gravedad. Los segundos son un poco más pequeños, están ocupados en gran parte por agua retenida, como les había comentado, y por sus fuerzas capilares. Para el cálculo de la porosidad, pues primero tenemos que saber lo que es un volumen total y el volumen total pues está dividido en dos partes, que es el volumen de las partículas sólidas y el volumen de los espacios vacíos. Para esta
Para encontrar el volumen total, pues es la suma de ambos, que se puede poner como VS para las partículas sólidas y para los espacios vacíos es VV. Y pues para encontrar la porosidad o para calcularla, pues es la relación de ambos. Es decir, pues es la división entre el volumen de los espacios de poros entre el volumen total del suelo. Y pues también esta se puede tomar como el volumen total menos el volumen de los sólidos entre el volumen total, porque si recuerdan lo que les dije hace ratito del volumen total es la suma de volumen de sólidos más el volumen de los espacios vacíos, pues ahí podemos sustituir o más bien pasar el volumen de los sólidos para el lado izquierdo restando y pues así por eso la porosidad se puede calcular de esa manera. Y pues también se puede expresar como un porcentaje que sería pues el volumen de los espacios vacíos entre el volumen total por 100 o también como les dije hace ratito de el volumen total menos el volumen de los sólidos, de las partículas sólidas entre el volumen total y esto multiplicado por 100. Y pues para esta, el porcentaje de porosidad nos puede decir, por ejemplo, qué tipo de suelos podemos tener. Por ejemplo, del 30 al 45% podemos encontrar suelos ligeros, del 45 al 55 suelos medios, del 50 al 65% suelos pesados y del 75 al 90 pues, suelos turbosos. Y es todo, profe. Igual ahorita les paso la forma si quieren y de que agarre mi compu. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos a estar al pendiente del archivo que nos haga llegar José Antonio. Nada más aquí una nota importante. No solamente es aplicable a suelos, ¿eh? También pueden ser la porosidad para cualquier otro tipo de material. No se diga en la industria química que tanto se utiliza. Entonces, pues ahí quedamos al pendiente con Antonio. Después no sé si durante el transcurso que nos queda de la clase, si no lo puedes compartir por aquí o lo Sí, subes a la plataforma. Tú me comentas. espero que mi compu sí agarre porque ahorita como que no la volví a pagar para ver si jala. Si no, pues se la paso En la plataforma. la plataforma. Ok. También le iba a decir que me comentó de eso de que no solo es en suelos. Por ejemplo, yo ahorita en la materia de bioseparaciones mecánicas estamos viendo un poco la fracción vacía. Ujú. Y también es importante, por ejemplo, para las membranas de la ósmosis inversa o de la diálisis o todo ese tipo de cosas en la industria química, pues es importante ver la porosidad que puede encontrar una membrana para ver así, no sé, ver la manera de pasar algunas partículas que nos sean de interés o pasar el agua, por ejemplo, en la osmosis inversa. Ujú. Entonces sí es algo. Sí, es una de las propiedades relevantes en la síntesis de materiales. Yo estoy más enfocado en la parte de la catálisis y en la parte de la catálisis siempre lo que queremos es generar materiales con una alta superficie, con una alta área superficial y por otra parte el que sea macroporoso, el que tenga tamaños de poro suficientemente grandes para que se puedan llevar a cabo ciertas reacciones. Hay una clasificación acerca de este tipo de materiales que va desde materiales mesoporosos, que son los que tienen, si mal no recuerdo, un área superficial mayor a los 50 metros cuadrados sobre gramo, eh, y es una de las características que que se busca mejorar en esta parte que les digo de síntesis de materiales. Puede ser para el área de catálisis o para el área de separación o procesos de bioseparación. Entonces, sí es muy importante. Les digo, esta parte de la química es de las más estudiadas, pero pues el que sea de las más estudiadas pues genera también ahí una cierta competencia entre los diferentes tipos de, de materiales que se van generando por los diferentes grupos de investigación a nivel mundial. Eh, por lo, por lo general siempre se trata de eso, de generar áreas superficiales muy grandes en una cantidad mínima de materia y está relacionado con la porosidad. Entonces, vamos a pasar a esa parte.
a lo de la área superficial. ¿Quién era el que tenía ese tema? Yo, profe, ahorita presento. Bien. No sé si ya se ve bien. Sí, Bueno, se ve bien. entonces, pues, yo les voy a hablar sobre el área superficial. Esta, pues básicamente se calcula a partir de la cantidad de gas necesaria en la cual se forma una monocapa alrededor de dicha sustancia. Em, Esto quiere decir que, o puede ser como una estadística de las moléculas absorbidas sobre la superficie de determinado sólido. En estos casos se pueden emplear los isotermas de absorción. Para este caso se puede emplear el isoterma de Beth, en el que los tamaños del mesoporo pueden calcularse a partir de este, de este isoterma y pues se va a denominar superficie específica al área de la superficie por la unidad de masa. Esto va a estar en unidades de metros cuadrados sobre gramo, lo cual va a constituir la suma del área de la superficie de las partículas que forman un gramo de material. Y en la imagen pues les muestro un breve ejemplo de esto, en el cual se tiene un determinado material, en el cual se van incorporando moléculas a este mismo material. Bueno, y como les mencioné anteriormente, se puede emplear el isoterma de Beth, en el que dice que una superficie limpia de un sólido va a absorber moléculas de gas a sus alrededores. Tiene este nombre debido a sus creadores, que tienen por nombre Brunauer, Emmet y Teller, y pues es un modelo matemático para el proceso de sorción y desorción. Esta absorción de gas a la que se pone el material va a ser analizada para determinar el área superficial total y, como les mencionaron con anterioridad, la porosidad de algún material. Y esto puede ser determinado a partir de la cantidad de nitrógeno absorbido a temperatura de ebullición del nitrógeno bajo condiciones de presiones normales. Este proceso involucra enfriar la superficie del polvo del que se va a medir la área superficial, empleando nitrógeno líquido, y este va a generar una adsorción que posteriormente se va a revertir provocando lo que ya les había mencionado, una desorción. Y bueno, pues aquí les puse la ecuación en donde tenemos la presión que se divide entre el volumen por 1 menos la presión. Esto se puede manejar en atmósferas, lo cual va a ser igual a 1 entre el volumen de la monocapa por una constante. Bueno, estas dos últimas son constantes, más K-1 entre el volumen de la monocapa por K por la presión entre la presión de saturación del gas. Les había mencionado, y bueno, un buen ejemplo de esto, de un material que podría ser un buen absorbente, sería el carbón activado. Y además, también la superficie es homogénea. Esto quiere decir que la energía de absorción no variará conforme avanza la absorción en una misma capa, y no va a existir interacción entre las moléculas que se van a absorber. Y pues esto sería básicamente todo lo que conlleva la determinación del área superficial. Muchas gracias, Ángel. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna Ah, duda. se me olvidó mencionar, profe, que Ajá, aquí también, en lugar del volumen de la monocapa, se pueden emplear otros valores como pueden ser moles, y mediante esto pues determinar el área de determinado material. cierto. Sí, 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 con los moles o las moléculas que se van absorbiendo. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No?
Yo tengo una pregunta. Su compañero Ángel utilizó dos conceptos, uno que es adsorción y otro que es absorción. ¿Cuál será, a ver, cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Y cuál se Cuando yo debería de... tomé, Ajá, cuando yo tomé psicoquímica, profe, creo absorción era la que se contaba como alrededor por ejemplo, en el poro sería alrededor del poro y absorción es todo lo que está dentro del poro. Por correcto. ejemplo, creo que sí, Sí. por ¿Me ejemplo, vas a mencionar un ejemplo? ponían, por ejemplo, una esponja en la que la esponja, por ejemplo, el agua pasaba, se absorbía dentro de ella y como absorción, no me acuerdo cuál era el ejemplo que nos ponían. Pues el ejemplo más común es el de derramar un líquido sobre una mesa. Ese sería el caso de una adsorción. Se encuentra sobre la superficie, pero no dentro del, del material de la mesa. Entonces, aquí en este caso, aquí cuando se contabiliza el área superficial, se hace mediante el fenómeno de adsorción, que es el, el que las moléculas de un gas se adhieran a solamente la superficie del material, no entran en la estructura del material, sino que solamente se quedan de manera superficial. No sé si le puedas dar en la diapositiva anterior, Ángel. Como bien lo mencionaba su compañero, este tipo de mediciones de área superficial se hace mediante un experimento donde se hace pasar un gas, que lo más común que se utilice es nitrógeno, también se puede utilizar CO2, pero lo más común es utilizar nitrógeno. Se hace pasar nitrógeno donde se encuentra el material y donde está el material se encuentra dentro de una zona fría. En la parte exterior se encuentra nitrógeno líquido. No sé si ustedes han visto cuando hacen este tipo de experimentos. Entonces tiene como un tubo en U, donde en la parte de abajo de ese tubo, en la parte de abajo de ese tubo en U, se pones en la parte exterior nitrógeno líquido. Entonces, por la parte de arriba entra nitrógeno en forma de gas, pasa por donde está el material, que es en la parte de abajo de este tubo en U, y al encontrarse a bajas temperaturas, por el contacto que tiene en la parte exterior con el nitrógeno líquido, se condensa. Entonces, se va condensando el nitrógeno dentro del material sobre la superficie y entonces tenemos esta adhesión del gas sobre la superficie del sólido. Y entonces ahí se van generando la monocapa, que es la formación de una sola película del gas sobre la superficie del material, que sería la imagen que está en la parte de arriba de ese circulito. Y entonces, ya que se tiene la formación de la monocapa, se retira del, del tubo en U de la parte exterior, se retira el nitrógeno líquido y entonces por medio de la temperatura ambiente que se tiene, el nitrógeno empieza otra vez a evaporarse. Y entonces se contabiliza cuánto nitrógeno entró, cuánto se quedó condensado y después también se contabiliza cuánto nitrógeno sale en la etapa de evaporación. Entonces ahí se hacen cálculos mediante la presión y como bien lo decía su compañero, se puede hacer también cálculos mediante las moléculas adheridas, el número de moles que se adherió en la etapa de condensación y cuánto se miden en la etapa de evaporación. Ese sería un experimento a grandes rasgos de determinación del área superficial. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias, Ángel.
¿Quién seguía? Creo que era yo, profe. Ya no ¿Qué recuerdo. tema tenías? Transporte de sólidos. No, todavía no. Seguía tamizado, me parece. Ana Paola, ¿tú tenías ese tema? Ah, sigo yo. Ah, perdón. Permítanme. Este. mm, Me dicen si ya se ve. Sí, ya se está compartiendo tu Se pantalla. visualiza, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, pues yo soy Ana Paola y les voy a compartir acerca del tamizado. Y bueno, pues el tamizado es un método físico que se usa para separar una mezcla, y esta mezcla está compuesta por partículas de diferentes tamaños que se va a pasar por un tamiz o por un sedazo. Y estas partículas, a través de movimientos mecánicos, van a irse separando. Y bueno, pues aquí es importante señalar la importancia del tamizado. O sea, es tal que incluso en investigación vi de que se remota a tiempos antiguos, incluso desde el arte egipcio hay vestigios de que ya se utilizaba el tamizado, por lo que se cree que es la técnica de separación mecánica más antigua. Y o sea, es tal su importancia que se emplea mucho, sobre todo en la industria farmacéutica, ¿no? Para la materia prima. Y bueno, pues aquí incluí algunos conceptos como es la abertura del tamiz, y nos va a indicar el diámetro equivalente, que define como, o sea, la esfera mayor que va a atravesar este diámetro en la malla. Y también tenemos el rendimiento o la eficiencia del tamiz, y se define como la medida de éxito del tamiz que logra la separación más nítida y más fina entre partículas de diferentes tamaños. Y en nos podemos basar del cernido o la separación del fino. Y bueno, de acuerdo a esto, tenemos tres tipos de clasificaciones de tamiz. Tenemos el tamiz de tejido metálico, y es el que creo que en alguna parte ya hemos trabajado, sobre todo en Tecnofarma, y está constituido por es un aro metálico con una malla soldado al bastidor, y generalmente se identifica por la abertura nominal, y es igual o menor a 1 milímetro. Y también tenemos el tamiz de chapa perforada, y a diferencia del tamiz de tejido metálico, tiene una lámina en el bastidor, y tiene agujeros más grandes, por lo general son de 4 milímetros, y también varía, que puede ser el agujero de forma redonda o rectangular. Y también tenemos el tamiz de chapa electroformada. Es como el tipo de tamiz más refinado, más complejo, y suele ser de material de níquel, y ha sido sometido a un proceso de erosión química, y su principal característica es que es muy preciso, muy conciso, además de que consigue diferentes tipos de abertura nominal. Y luego, pues aquí es importante añadir que para tamizar una mezcla es importante saber las propiedades del material, para así saber predecir qué tipo de resultados vamos a tener. Y también es importante ir anotando los resultados para ver si existe algún tipo de variación o si es consistente. Y pues aquí añadí el método de tamizado, y consiste en colocar la mezcla delicadamente a tamizar dentro del medio tamizante, y con una abertura nominal determinada. Es importante señalar previamente qué tipo de abertura vamos a trabajar, y mediante los movimientos mecánicos, tales como agitación, movimiento de vaivén o lavado de material, se van a ir a comenzar a separar las partículas. Y es importante señalar las condiciones
en las que vamos a trabajar, como por ejemplo la vía en la cual se va a realizar el ensayo, ya sea seca o húmeda, el número de tamices que vamos a utilizar, porque es común encontrar una columna de tamices de diferentes aberturas nominales, el diámetro del tamiz, qué tipo de tamiz vamos a utilizar, la forma geométrica de la abertura y sobre todo cuando este es con chapa perforada. Y aquí pues la normativa, ¿no? Y es una de las dudas más frecuentes, ya que no hay un organismo regulador de tamices, sino que se basa en las normas ISO, principalmente en la ISO 3310 y la ACTM 11. Y sobre todo cuando estamos trabajando en la industria farmacéutica se rige bajo la farmacopea. Pero si aún tenemos duda del tamiz, es mejor consultar al proveedor de quien lo hemos comprado. Y pues ya sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga una duda. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? No sé si les ha tocado esta práctica en su carrera. Pues se supone nos tenía que tocar en Tecnofarma. Ajá. Tuvimos laboratorios virtuales Ok. en los que utilizábamos diferentes tamizadores de diferentes tamaños, pues. Con la información acerca de los tamizados, ¿qué información obtenían? Pues aproximadamente el tamaño de partícula. Ok, el tamaño de partícula. El tanto por ciento del tamaño de las partículas, o sea, de qué cantidad está compuesta la mezcla, de qué tamaños. Ajá. Sí, se hace como una clasificación, ¿no? Una distribución de en qué rango se Sí, una distribución. encuentra Ajá. cierto porcentaje de diámetros de partículas. Correcto. Y entonces para el tamizado, pues se necesitan este tipo de rejillas que se acoplan en forma de una torre y se ponen en un dispositivo que los esté eh, agitando o los someta a vibraciones para que pase el sólido desde la parte de arriba hasta la parte de abajo donde se encuentra el tamiz con más fino o de menor tamaño. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Muchas gracias, Ana Paola, por tu presentación. Y Gracias a ahora ustedes. seguiría el tema de reducción de tamaño de partícula. Soy yo. Déjenme preguntar. Sí. ¿Ya se ve? Sí, ya la estamos viendo. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Regina Mascareño Ramírez y yo voy a exponer el tema de reducción de tamaño de partículas. Déjenme darle la siguiente. Bueno, primero que nada, ¿qué es la reducción de tamaño de partículas? Bueno, la reducción de tamaño de partículas es un paso importante en la producción química. Y bueno, el término de reducción de tamaño de partículas se aplica para, perdón, se aplica a todas las formas en las que un producto se puede cortar, romper, desmenuzar, triturar o descomponer en piezas o partículas más pequeñas. Bueno, uno de los métodos más utilizados para reducir el tamaño de partículas es la molienda criogénica con nitrógeno líquido. Es un medio efectivo de obtener un tamaño de partículas ultra fino y uniforme al tiempo que se mejora la calidad y estabilidad de los productos y aumenta los índices de producción. Bueno,
Los sistemas de molienda criogénica combinan la molienda fina de alto rendimiento y la refrigeración criogénica y contribuyen... perdón, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, ok. Y contribuyen a... y contribuyen a crear un entorno inerte. Bueno, y hablando concretamente del caso de la desintegración de mecánica de sólidos, las operaciones que se pueden llevar a cabo son cortamolienda, trituración y pulverización, mientras que en los líquidos las operaciones de reducción de tamaño de partículas son emulsificación, homogeneización y atomización. Bueno, ahora bien, la reducción del tamaño de partículas mejora la eficiencia del producto final, aumentando el área superficial de los materiales que se procesan, por ejemplo, en muchas industrias de alimentos. Bueno, la reducción de tamaño puede ayudar a procesos de extracción de alimentos, a disminuir los tiempos de cocción, etc. Y bueno, en esta tabla yo utilicé como ejemplo lo que es la industria de la producción de alimentos y tenemos las ventajas de la reducción de tamaño de partículas en alimentos, que por ejemplo tenemos que una de ellas es mejorar la palatabilidad y aumentar los usos del producto. Y como ejemplo tenemos el corte, trituración de frutas y verduras, productos derivados de granos de cereales, etc. Otra ventaja es facilitar la extracción de constituyentes y como ejemplo tenemos la extracción de pulpa, café, azúcar y aceite. Otra ventaja es aumentar la relación superficie-volumen del sólido y como ejemplo tenemos la mejora de la velocidad de transferencia de calor y masa en operaciones como la deshidratación, congelación, escaldado, horneado, fritura, etc. Y otra ventaja de la reducción del tamaño de partículas para los alimentos es permitir que las mezclas sean más homogéneas y como ejemplo tenemos que las mezclas para panificación y otros productos. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar los tipos de fuerzas responsables de la reducción mecánica del tamaño de partículas, que sería impacto, frotamiento o cizalla, cortado y comprensión. Y bueno, el grado de reducción de tamaño, la energía gastada y la cantidad de calor generado dependen tanto del tipo y magnitud de fuerzas como el tiempo de aplicación. En la imagen que vemos abajo se presentan las 4 tipos de fuerzas involucradas en la reducción de tamaño de sólidos, como ya había mencionado. Y como se puede ver en la misma, las fuerzas habituales para este propósito son la compresión, impacto, flotamiento, cizalla. Y bueno, para reducir el tamaño de grandes trozos biológicos en partículas alimentarias, se habla de corte, como es el caso de carnes o de hortalizas. Y un caso muy importante es la de los materiales granulares, por ejemplo, convertir granos en harina o para azúcar o productos secos. Y bueno, la mayoría de los equipos de reducción de tamaño utilizan más de un tipo de fuerza, es decir, que pueden utilizar tanto impacto como cortado o comprensión y frotamiento o cizalla, aunque generalmente una de ellas suele ser la más predominante. Y bueno, aquí tenemos mi bibliografía y ya era todo lo que quería exponer. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muchas gracias, Regina. No sé si alguien de tus compañeros tenga algún comentario. La próxima clase vamos a ver también algunos parámetros que tienen que ver con la potencia consumida en la reducción de tamaño de partículas y va a estar muy relacionado con lo que nos acaba de platicar ahorita Regina. Entonces, gracias, Regina. Creo que no hay algún comentario. Y pasaríamos ahora sí a el transporte de sólidos. Sí, profe, voy. Sí, ya se ve la presentación. Sí, adelante.
Ok, gracias. Pues bueno, yo les voy a poner a platicar un poco del transporte de sólidos en la industria y más bien de cuáles son los tipos de transporte que se utilizan. Bueno, primero, pues, ¿a qué se refiere, no? Pues el transporte de sólidos se refiere al movimiento de un sólido, ya sea a granel o empacado, desde el punto de suministro de materia prima hasta el punto de inicio del proceso, también entre diferentes puntos del proceso, desde el punto final del proceso hacia el lugar de almacenamiento y del lugar de almacenamiento hacia la línea de empacado y o distribución. Como aquí se muestra más o menos en este diagrama, este es el proceso de producción del cemento. Como podemos ver aquí, todas estas líneas son, digamos, los transportes del sólido que van desde pues, el acantilado o de donde se obtenga, pasan por la molienda y unas bandas lo transportan al almacenamiento y todo lo demás. Estas líneas que por lo regular vemos en los diagramas de flujo, pues son esto, el transporte de sólidos, ¿no? Y pues los tipos de transporte de sólidos. El movimiento de estos puede ser ya sea por gravedad, manualmente o aplicando una pequeña potencia. Bueno, una potencia dada. Los principales equipos para el transporte son los transportadores mecánicos, transportadores neumáticos, grúas y camiones. Yo me enfocaré más que nada en los dos primeros porque pues creo que es lo que más se refiere a esta materia. Grúas y camiones, pues eso ya sería de otra, ¿no? Como podemos ver, los transportadores mecánicos hay de cintas transportadoras, de cadena, de tornillo, y estos son los transportadores neumáticos. Y pues bueno, las grúas y camiones, montacargas y todo lo demás. Bueno, los transportadores mecánicos. Empezamos con las cintas transportadoras. Las cintas transportadoras pueden trasladar sólidos desde unos pocos metros hasta kilómetros. Estas suelen operarse de manera horizontal. No obstante, en algunos casos se les puede asignar un grado de inclinación generalmente limitado por los ángulos de 15 y 20 grados. Si se requiere una magnitud pendiente, se le deben de incluir laterales corrugados que eviten la pérdida de material. Pues porque, o sea, que se regrese pues el material, digamos, ¿no? Si las cintas son diseñadas y mantenidas adecuadamente, tienen un alto tiempo de servicio. La cinta debe ser flexible para adaptarse a la forma del transporte, ancha para transportar la cantidad de material deseado, poseer una resistencia adecuada para sostener la carga y la tensión que se le aplica, aunque existen transportadoras de cinta que no llevan cinta, por así decirlo, son de solo rodillos. Son rodillos independientes. En algunas ocasiones se realiza transporte de material sólido a granel, lo cual se requiere configurar la cinta de tal manera como vemos en estas imágenes con rodillos que hagan una tipo canaleta. Y estos rodillos se deben de encontrar repetidamente sobre toda la línea para que la cinta no pierda su forma ni tensión en ella. Pues sus componentes, como ya lo mencioné, es la cinta principalmente, los rodillos que le dan forma, el motor. Esto depende, el motor pues generalmente se encuentra en la línea final de transporte, es decir, en el punto de descarga. Y si las líneas son muy largas, probablemente se requieran más de un solo motor. Cuenta con dispositivos de carga y descarga de material,
como lo son las tolvas o un dispositivo de descarga. También tienen como que una forma de rampita. Se le conocen como raspadores de cinta, que separan, digamos, por así decirlo, el material de la cinta, pues. Y pues rodillos de tensión. Para que las cintas permanezcan estiradas y logren soportar la carga existente, los rodillos deben tener tensión. La configuración de estos rodillos varía en diferentes tipos de banda. Algunos simplemente son como este de aquí que se ve en la imagen inferior derecha, que es solo un simple rodillo con un como tornillo que sirve para tensarlo. Entre más alejado esté, digamos, el rodillo de la base, pues más tensión habrá. Y aquí vemos cómo la configuración de una cinta desde diferentes puntos de vista, ¿no? Aquí en esta parte, en la derecha inferior, podemos ver los rodillos configurados de tal manera que hagan una canaleta. Y ya en el regreso es un simple rodillo, perdón, vertical, para evitar mayores costos, ¿no? Que son incluir estos otros dos rodillos. Luego están los transportadores de cadena. Los transportadores de cadena tienen cierto parecido con estas cintas, a diferencia de que pues tienen una operación ruidosa, pero son de una construcción más barata. Los principales componentes son las cadenas, los elementos de movimiento y los rotores. Estos transportadores de cadena se dividen entre los rascadores, que son estos de aquí arriba que se encuentran, y los de baldes o cangilones, que son los de aquí abajo, que pues sirve como, por así decirlo, unas cucharitas, ¿no? Que van subiendo el material o transportándolo de un lugar a otro. Están los transportadores de tornillo. Este es utilizado para manejar materiales más finos, muy calientes o muy activos químicamente. Consiste en girar un tornillo sin fin dentro de una carcasa, y en este caso sí se pueden, digamos, tener un ángulo mayor de inclinación a diferencia de las cintas. Si esto es requerido, se le pone un cilindro. Bueno, sí, se compone de un cilindro para proteger el material. En aplicaciones especiales, los tornillos pueden ser huecos, es decir, el interior de ellos, para poder circular pues, medios calefactores, ya sea medios calefactores o de enfriamiento en su interior. Y pasamos a los transportadores neumáticos. El objetivo de este sistema es el transporte de materiales sólidos desde un punto a otro por medio de un flujo de gas a presión. Sus ventajas. La principal ventaja del transporte neumático es que los sistemas son cerrados y por lo tanto no contaminantes. El material transportado se encierra dentro de la tubería, lo cual protege el producto del ambiente y viceversa. Además, se trata de un sistema que permite transportar producto desde un punto a varios puntos de descarga, simplificando la ruta de transporte por planta, que es como lo vemos en la imagen de aquí arriba. Tenemos, por lo regular, estos sólidos se almacenan en grandes hilos y de ahí se puede transportar a diferentes silos, como se ve aquí, que tenemos 3 en paralelo, por así decirlo. A diferencia de las bandas, que es un poco más complicada su distribución. Dentro de las desventajas, es importante destacar que no todos los materiales se pueden transportar neumáticamente, sino aquellos materiales secos, no cohesivos y relativamente finos. Los materiales frágiles pueden sufrir en exceso y los materiales abrasivos pueden causar desgaste en los equipos e instalación. Otras limitaciones son el tamaño máximo de partícula, la capacidad máxima de transporte y la distancia máxima de transporte de estos.
Estos transportadores neumáticos se dividen en dos principalmente, que son los de fase diluida y los de fase densa. Los de fase diluida es un método de transporte más directo y quiere decir que las partículas se transportan disueltas en el flujo del aire, como se ven en estas dos imágenes de arriba, son como que es una menor concentración de partículas. En la fase densa es donde se ocupan una cantidad mayor de estas partículas. Se puede transportar más partículas, pues, como su nombre lo dice, más densa, y lo podemos ver en estas imágenes que es un fluido un poco más si alcanza a abarcar todo el tubo. Se puede dar el transporte por presión positiva o negativa, o se le puede decir de vacío. ¿Qué quiere decir esto? De presión positiva, digamos que, por así decirlo de una manera simple, es como si pusiéramos un ventilador y dejar caer arena enfrente de él, entonces el mismo aire va a hacer que fluya. Entonces, si esto lo metemos en un tubo y aumentamos la velocidad de nuestro ventilador, pues el fluido avanzará más rápido y podremos transportar una mayor cantidad de sólidos. En la de vacío, pues es como lo que podríamos... Una disculpa, Alfredo. Sí. Te voy a interrumpir un poquito. No sé cuánto te faltaba en tu presentación, pero ya se nos ya acabó el tiempo. todo. ¿Ahí era todo? Sí, ya nada más era principales características diferencias entre Ok. la fase diluida y densa. Si no tienes inconveniente, el jueves empezamos contigo a que nos describas un poquito esa diapositiva para no dejarla pasar. ¿Cómo ves? Ok, está bien, sí, me parece ¿Sí? bien. Sí. Entonces, nos vemos el día jueves. No sé si tengan alguna duda de lo que hay que hacer. Les pido por favor que vayan revisando esos problemas de la actividad 3. Y si el día jueves tienen alguna duda, también lo vemos. ¿Sale? Y si no hay algún comentario, pues nos vemos el día jueves y que tengan buen fin de semana. Está bien, profe, gracias. Profe. Hasta luego.